Pues yo, según me cuentan, porque yo no me acuerdo, yo tenía 2 años cuando me apuntó mi madre por primera vez a la falla. Y él, pues, Yo cuando miré ya, pues tendría pues un un año año y y medio, medio 2 así. años. Y ahora tiene 30. Yo creo que antes era más familiar. Antes éramos, que no es que ahora no lo seamos, pero yo pienso que antes éramos familias, todos éramos familias. Es una falla de barrio. Una falla de barrio, Pues exactamente. son familias. Y ahora pues no lo veo igual, lo veo más, pues eso, no tan familiar. Aunque también haya mucha familia, pero no es igual. Ha cambiado todo también por la época que es también, la juventud va progresando, va cambiando, no es lo mismo que antes. Yo recuerdo uno de cuando, bueno, vosotros y mis hijos y todo eran pequeños, que a mí siempre me ha gustado ese acto. Y había costumbre, no sé si alguien lo recordará, el día 18 se iban con los niños con una cuerda buscando trastes y se quemaban en la puerta de la falla. Yo ese día me lo pasaba en grande. Me lo pasaba en grande, que bueno, tampoco es que fuera nada espectacular, pero bueno, yo me lo pasaba en grande. También me recuerdo muchísimo cuando se recibía la banda el día 14 o el día 15, no recuerdo el día que venían, que íbamos a recibirlos y luego hacían como un pasacalle por todo el barrio. Las arreplegadas, que ya no se hacen, que nos íbamos, yo he ido hasta el canódromo, al hipódromo, en una replegada, o sea que, no sé, es que ahora mismo no se me ocurren muchos más actos, pero vamos, sí, hay bastantes actos, el can de la Estoreta, no sé, ahora no se me ocurren más. Pues no me parece. Una lástima. Una lástima, exactamente. Porque antes era santo y seña de esta falla. Exactamente. Las mascletas. Yo me acuerdo de venir cuando éramos de novios y eran impresionantes. Unas mascletas impresionantes. Es que no, sí, bueno, no habían aquí en el barrio ni en el Cabañal esas mascletas que se tiraban aquí. Sí, y las despertas pues es una pena. Lo que pasa que también entiendo que entre que pocos, porque 4, 5, 10 que vayan, y encima los vecinos tirándote agua o tirándote cosas porque no les molesta, pues todo cambia, y todo tiene que cambiar. Pues te diría que mitad y mitad, Unas veces me gustaba que, bueno, me gusta que participara más el barrio, y otras pues lo veo como más exclusivo para los falleros. Se echan falta, yo creo, las verbenas que se hacían aquí, por el Titi y los que venían a cantar. Es impresionante, participaba todo el barrio. Estaba la calle inmensa. Eso también sí, yo creo que sí, que también se echa un poco en falta los vecinos. Sí. Sí, pero como han cambiado también. Exactamente. Antes parece que estaban más colaboradores, ahora la gente les molestan las fallas. Pues porque nos gustan las fallas y yo no concibo ser de otra falla. Soy aquí desde que nací y no concibo estar en otra falla. Él no había sido fallero nunca. Yo soy fallero con suerte. Y también empezó aquí y le ocurre lo mismo, tampoco se concibe. O de esta o no. Ya de ninguna. Yo me acuerdo de una que era una noche de madrugada, ya veníamos de traer la arena, creo que de recoger la arena de la playa para montar la falla. Y claro, estaba cola, todo el ambiente de juventud, y estaba tu padre durmiendo ahí dentro. Había un montón de cajas de cartón y le pegó una patada. Y se oyó, ¡ay, ay, ay, ay! Y esa nota yo nunca lo olvidaré. Mira que nos mirábamos de misa. Y eso era a las 6 de la mañana. Eso sí fue impresionante. Bueno, no sé si será una anécdota o recuerdo mucho el año que cayó la falla. Que yo estaba en el balcón, en las 4 esquinas, que era donde se plantaba antes. En el balcón de casa de mi madre me tiré, no sé,
hasta las 4 a las 5 de la mañana viendo cómo se plantaba la falla, cómo intentaban sujetar la falla para que no cayera. Y ya nada, me fui a la cama. Y recuerdo que a las 8:30 me levanté y lo primero que hice fue salirme otra vez al balcón a ver cómo iba la falla. Y ya la vi en el suelo. Y fue un golpe muy, muy gordo. Pero bueno, es lo que hay. Nos tocaba ese año.